Dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco. ¿No te parece como extraño? Vamos a ver de qué se trata. En lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los creyentes, por supuesto. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La Biblia habla por todos lados acerca de lo importante que es una vida de servicio. Como dijo una vez alguien, el que no vive para servir, ok, lo conocen, no sirve para vivir. Qué bueno es aprender eso, porque sobre esa base descansa el verdadero amor del que nos habla la Biblia. Y la conexión que hace Pablo en el servicio sacrificial que él hace por su cuerpo, por el cuerpo de Cristo, que ya aprendimos que es la iglesia, tiene una conexión muy importante, porque el domingo anterior aprendimos que Jesús es Dios y por tanto es lo máximo. Nada se le acerca, nadie está encima de Él, es la autoridad máxima de la iglesia, es quien debe recibir la adoración, es quien tiene todo el poder. Él es el que creó todo lo que existe, y todo lo que existe sigue existiendo gracias a que Él sostiene toda su creación y luego gana a su iglesia y sostiene a su iglesia. Y aprendimos que si Dios puede con lo más incalculablemente grande o gigantesco del universo hasta lo más impensablemente diminuto en el universo, ahí en medio estamos nosotros y Dios puede sostenernos. Es un Jesús impresionante. ¿Te acuerdas que los discípulos aprendimos que estaban impresionados porque Jesús, ellos estaban estando en la barca y en medio de la tempestad, y ellos pensaron, aquí se acabó todo, en este despido se acabó todo, en esta enfermedad se acabó todo, en este problema se acabó todo, en este divorcio se acabó todo, en este hijo rebelde se acabó todo, se acabó todo. Viene Jesús y dice a la tempestad, ¿te acuerdas? Calla, enmudece. Lo que algunas veces los esposos tenemos que decir: no vamos a morir, ¿verdad? Mujer, hasta se oye sabio, ¿verdad? Pero yo no tengo el poder de Jesús, hermano. No se calla. Y los discípulos quedan y dicen, ¿te acuerdas? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es importante que en la vida cristiana nos vayamos dando cuenta de quién es Jesús, que no es un Jesús que está en tinta y papel, no es un Jesús que está en un cuadro, que lo más seguro es que no es como está pintado en el cuadro, o un Jesús que está en una cruz. Él ya no está en la cruz, aprendimos también eso. Pero es tremendo pensar que luego de un Dios todopoderoso, un Jesús Señor de todo, creador de todo, sustentador de todo, que no necesita de nada ni de nadie, ¿estás de acuerdo? Diga al final del verso 3, Colosenses 1:23, al final, la última línea, porque lo demás ya lo vimos.
Dice del cual, o sea, de Jesús. Este Jesús todopoderoso, todo suficiente, que no necesita de nada ni de nadie. Dice Pablo, del cual yo, Pablo, ¿qué pasa? Fui hecho ministro. La palabra que usa, y la voy a volver a usar más adelante, es diaconía. Diáconos, servicio. Soy del cual este Jesús impresionante, todopoderoso, todo suficiente, me hizo a mí alguien que le sirve. ¿Qué necesidad tiene Jesús de ti y de mí? Ninguna. Pero algo que vas a ver en la Escritura de manera muy fuerte y consistente es que Dios, el Todopoderoso, que no necesita de nadie acá, nos participa. Deja algo para que tú y yo podamos hacer. Te uso uno de mis ejemplos favoritos. Si vas a Juan 11, lees sobre la resurrección de Lázaro, y te acuerdas cuando él iba a resucitar a Lázaro, que le dijo a sus discípulos: muevan la piedra. Y yo como que fuera de icopor la piedra, ¿verdad? O sea, es una piedra que necesitaba mucha fuerza, porque era algo que los discípulos podían hacer. Pero ¿te acuerdas que cuando Jesús resucitó, quién movió la piedra cuando Jesús resucitó? Un ángel. ¿Necesitaba de los discípulos? No, pero les da el privilegio de participar. ¿Podían los discípulos resucitar a Lázaro? Es algo que Jesús iba a hacer. Y eso está por toda la Biblia. Y vuelve a suceder en Colosenses capítulo 1, verso 23, cuando dice, yo realmente entiendo que la oportunidad de brindar un servicio al Señor a favor de los demás, que involucra un sacrificio de mi parte, es un privilegio. Dios no necesita de mí, pero cuando me abre ese espacio para que yo pueda vivir para el beneficio de mis hijos, para que yo pueda sacrificarme por mi esposa o por mi esposo, para que yo pueda sacrificar mi comodidad y mi tiempo para servir en mi iglesia local, y todo lo que el Señor me pida que demande de mí cierta incomodidad, es un privilegio. Y creo que aquí no debo convencer a los padres. Estábamos hablando con Pachito, nuestro baterista, diácono, maestro, crece, esposo, padre y buen ciudadano, que tenías frío. Y entonces me acerqué yo, esto es antes del culto, y entonces, Pachito, pero tienes frío, ¿qué te pasa? Y solo me hace así, y me señala a su hija con su chaleco. Y le dije yo, ¿y por qué le diste? No le dije eso. Natural, ¿verdad, Pacho? Hablo con todos los papás acá, hablo con los esposos acá, hablo con las mamás respecto de sus hijos, y los hijos aprenden luego acerca de sus padres. Pero entender de que servir va a requerir cierto sacrificio, y que es probable que tu carne frente al sacrificio no quiera servicio. ¿Sí me explico? Entonces lo que vamos a aprender esta mañana es qué requiere de ti y de mí un servicio sacrificial. ¿Qué se requiere? Lo primero que vamos a ver es que requiere resistencia, llámese un alto grado de resistencia, y para ser más específico, en tu ánimo. Porque la vida es difícil. Y si no, preguntémosle a Pablo. ¿Te acuerdas dónde está Pablo al momento que escribe esta carta? Está en la cárcel. Tiene uno de los peores tratos, de los tratos injustos. Ese hombre no debería estar ahí. Hablando de inocentes encarcelados, ahí tienes la justicia del hombre. Y él está sufriendo eso, pero está enfocado. Y entonces hace esta declaración, dice, ahora, es decir, en este momento en que Epafras me ha hecho conocer que ustedes van bien, que el evangelio ha llevado fruto y que la cosa va bien y quiero que sigan creciendo, dice, en este momento, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Yo te animo a que repitamos esta frase y olvidándote que ahí dice padezco. ¿Cómo terminarías tú la frase, ahora me gozo en? Ahora me gozo en el negocio que salió el miércoles, hermano. Es que era el negocio que estaba esperando.
Ese era el que yo le estaba pidiendo al Señor. Entonces yo ahora me gozo en que el negocio salió. O ahora me gozo en Curazao. Yo ahora me gozo. Yo ahora me gozo en mi esposo. Es bien sumiso. Aprendió, ¿verdad? Que yo soy el cuello. Él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Yo ahora me gozo en que tengo unas buenas prestaciones laborales. ¿Notas que por lo general nuestro estado de ánimo está conectado a circunstancias deseables, a nuestro parecer? Pero ¿quién dice ahora me gozo en la enfermedad que tengo, en el malestar que tengo? Ahora me gozo en la necesidad económica que tengo. Ahora me gozo en no tener seguro mi futuro por el escenario que tengo y no veo posibilidades. Si hago la tarea, veo bajos porcentajes de que la cosa salga mejor. Ahora, pero qué tremendo que Pablo pueda decir: yo ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y se refiere a los creyentes. Está diciendo que qué privilegio es para mí el poder sufrir, pero saber que ese sufrimiento que yo estoy pasando es para el beneficio de los demás, y probablemente va a ser para el beneficio de tus hijos cuando ven que tu estado de ánimo es resistente en Dios a pesar de lo que ellos ven que tú estás viviendo. Cuando tienes que soportar a una persona difícil y ven tu fortaleza anímica porque estás enfocado en aquel que puede sacar algo muy bueno en medio de todo este padecimiento. Y todo eso bueno ya fue relatado en el capítulo 1 acerca de los colosenses. Pero lo tremendo es que dice, luego de decir, luego de aclarar: yo no soy masoquista, yo no me gozo en ir ¿a dónde sufres? Un médico. O ahora me gozo en que me saquen sangre, ¿verdad? Hágale. ¿El dolor masoquista? No. Propósito. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo. Esto es, mira, si creías que ya terminó lo polémico, aquí sigue algo más. Dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿No te da la impresión que cuando dice lo que falta de las aflicciones de Cristo es como si a la obra de Cristo le faltara algo? ¿No te parece? Y cumplo en mi carne lo que quedó pendiente, que Jesús no terminó. Entonces me corresponde a mí. Vas a ver que sí tiene que ver con me corresponde a mí, pero no tiene que ver con la obra redentora de Jesús. Esa fue completa y es algo que ya dejó claro en los versos anteriores. Él es nuestro redentor, Él derramó su sangre, Él logró nuestro perdón de pecados, Él nos hizo herederos, tenemos la eternidad asegurada, no tenemos que preocuparnos. Pero qué interesante, porque cuando dice cumplo en mi carne está diciendo: Jesús ya lo hizo todo. Él murió en la cruz, resucitó como dijo, subió a la diestra del Padre con los honores, con el mérito que eso merece, y Él ya cumplió. Quienes hace falta que cumplan somos nosotros. Y lo individualiza y dice: yo, entendiendo el privilegio que es servir y sacrificarme a favor de otros, yo voy a cumplir esa parte que hace falta. Es mi parte que hace falta. Tú sabes, ¿has escuchado sobre el vuelo de los gansos? ¿Sí? ¿Has escuchado sobre el vuelo de los gansos? Que por qué se forman, o ciertas aves migratorias hacen eso también. Los patos también hacen eso. Pero entonces tú ves la formación y eso lo hacen por la resistencia del viento, y sobre todo que ellas van por trayectos muy largos, muy extensos. Lo interesante es que el que va adelante está recibiendo toda la resistencia del aire, y los que van cada vez van más atrás, hay menos resistencia del aire. Tú lo has visto también en los ciclistas. Si a ti te gusta el ciclismo, tú entenderás y por qué van de esa manera y por qué se le puso atrás, ¿verdad? No le puede pasar. No, lo que pasa es muy inteligente, está guardando energía, y hay otro que se desgasta, pero cuando este que se desgasta ya no puede más, entonces se queda y cambian y van turnando, aprendiendo de los gansos. Algo interesante es que cuando un ganso se enferma o se cansa demasiado y no puede seguir, se sale de la formación. ¿Y sabes qué hacen los demás gansos? Chao.
No, uno o dos le acompañan. Y sabes que hay ocasiones en que este ganso que se sale de formación y los otros dos o uno que le acompaña, si está enfermo de muerte, lo acompañan hasta que muere. Y cuando muere, retoman el vuelo. Y uno dice, qué espectacular. Sabes que Pablo está diciendo algo como lo que hacen los gansos. Está diciendo, yo tengo una situación muy difícil, hermano. Mi pareja es difícil, mi jefe es difícil, mi economía es difícil. Pero cuando pienso en el beneficio que esto le hace a mi hijo, a mi hija, en el beneficio que le hace a mis padres que reciben mi ayuda, en el beneficio que me hace a mí para matar mi carne y mi egoísmo terrible, yo puedo resistir por la ayuda que me ha dado el Señor. Porque hay momentos en los que uno dice, me salgo de la formación. ¿Te ha pasado? Yo creo que a todos, a usted también, por supuesto. Yo soy el que acompaño al ganso herido. No, yo soy el ganso que se sale y entonces el Señor siempre usa a alguien para animarlo, para volver a la lucha, para volver al ruedo, dirían algunos, para seguir adelante, porque servir sacrificialmente a favor de otros es complicado. Es complicado y se requiere de mucha fuerza. Esto es algo que también entendemos de las Escrituras. Sabes que cuando dice cumplo en mi carne, está diciendo a mí físicamente me ha costado mucho. Se refiere a lo emocional, a lo físico, al cansancio. Ni tengo que convencerte o describírtelo. El cansancio que sientes en la noche cuando te acuestas. Es que uno dice, yo caigo, ¿verdad? Desmayado. O sea, apago la luz y después me apago yo porque caigo, pero de una. ¿Sabes que en otra oportunidad Pablo se refirió a esta aflicción de la que habla en 2 Corintios 4, versos 8 y 9? Dice que estamos atribulados, dice Pablo, en todo, los que sirven al Señor sacrificialmente, mas no angustiados. Otras circunstancias, en apuros, mas no desesperados, el ánimo, perseguidos, pero convencido de qué? No desamparados, el Señor está con nosotros, derribados, pero no destruidos. Creo que es un gravísimo error que tú y yo pensemos que esta vida se trata de que todo está azul, color de rosa. Bien, siempre, like, thumbs up. Bien, bien. La vida es difícil. Y cuando te sacrificas por los demás incondicionalmente, aun si lo agradecen o no, te aplauden o no, has entendido que esta es la parte que Dios te ha permitido el privilegio de poder sacrificarte para continuar la obra en la que Él ya hizo todo a favor de los demás. ¿Sabes que esta iglesia es posible por el sacrificio de personas que Dios ha usado, que sacrificaron su tiempo, que sacrificaron su comodidad, sus horas de sueño, su vida social, sus vacaciones? Han sacrificado muchísimas cosas. Y cuando uno ve esta iglesia, que no solo es el pastor, si crees que solo el pastor estás equivocado. Hay mucha gente, hay un equipo como de 70 y pico de hermanos que están sacrificándose. Y debemos sacrificarnos más y debemos entender que servir al Señor es un privilegio. Y cuando involucra sacrificio, qué bendición, qué más toca hacer. No hay queja, no hay amargura. Y sabes que esto fue dicho a Pablo ahí en Hechos 9:16. Bueno, fue una referencia acerca de Pablo cuando tiene un encuentro personal con Jesús. Dice, porque yo le mostraré a Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le dice, yo te quiero predicando, te quiero en el ministerio, quiero que seas alguien puesto en el servicio de otros, pensando no en ti, no sirves para ti, que este es un gravísimo error. Yo quiero servir para sentirme bien, y créeme que servir al Señor no se siente muy bien. Yo quiero servir para aprovechar el privilegio que Dios me da a favor de otros. Y cuando veo lo bien que están nosotros, piénsalo, cuando yo estando en la cárcel veo que ustedes van bien ahí en su libertad y están creciendo y están llevando fruto, y qué chévere que pueden ir a Curazao, qué chévere que pueden ir a las Maldivas, qué chévere Cartagena,
¿Cómo me alegro? Aunque yo no puedo. Y no estoy amargado. Para mí es un privilegio. Qué bueno cuando los hijos logran algo más que nosotros, en todo sentido. En el Señor, en el ministerio. Y Pablo dice, el Señor me ha mostrado que servir involucra de mí cierto sacrificio, pero no solo de Pablo fue dicho esto. Allá en Filipenses, a los filipenses les dice en el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué? Díganlo con gozo. Que padezcamos por Él. No, hermano, pero hay que creer y conocimientos. Ya lo dijo. Sean llenos del conocimiento de Dios y el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para hacerla. Pero hacer la voluntad de Dios es complicado, es difícil. Sabes que cuando se entiende ese privilegio, hay fortaleza anímica. Pero esta fortaleza anímica resulta de una mentalidad que considera que sufrir por servir al Señor, ¿qué es? Es un privilegio. Cuando te pasa algo malo a tus ojos, haciendo lo bueno, no te lamentes. Porque lo que sí es lamentable, y no tenemos el tiempo, y si quieres revisarlo allá en Primera de Pedro capítulo 4, versos 12 y 13, 15 y 16, el apóstol Pedro les dice, miren, si van a padecer en esta vida, que no sea por borrachos, que no sea por mala paga, que se meten en deudas que no deben, que no sea por egoístas que pasan peleando todo el tiempo en su matrimonio, que no sea por mundanos pensando que solo lo material es lo más importante, que no sea por todo eso. Es que siendo un buen trabajador, siendo una buena esposa, siendo un buen esposo, siendo un buen padre, no perfecto, pero siendo buenos, esforzándonos por ser un siervo fiel, dispuesto a sacrificarse por sus hijos, por su familia, por el ministerio en la iglesia, su tiempo, su descanso y todo lo que he mencionado, tú digas, qué difícil está haciendo esto, pero si me sucede por hacer lo correcto, yo me gozo en lo que padezco. A mí eso no me va a quitar el gozo. No, pero qué injusta la vida, ¿cómo es? ¿Por qué te pasan esas cosas a ti? Y a veces uno es el que hace esa película, ¿verdad? Pero mi amor, ahora que estamos haciendo todo bien, nos pasa esto. ¿Todo bien? Estamos haciendo más cosas bien, seguramente, estás haciendo la voluntad de Dios y qué bueno, pero mira, la fortaleza anímica resulta de tener dos cosas, mira, la misma mentalidad extraordinaria de Pablo y la misma motivación extraordinaria de Pablo, porque mira cómo termina el verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, me siento cansado, lo siento en mi cuerpo. Dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, yo hago mi parte, ya Cristo hizo todo, lo que falta es mi parte. Dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La motivación es la obra. La motivación es la obra. Y aunque me puedan ofrecer, y qué pena que esto se me está cayendo, me lo voy a arreglar quizás bien, me voy a tomar unos segundos. Me tienes un poquito de paciencia. Quedó peor. Ok. Bueno, yo creo que ahí, listo. Es entender que cuando tú decides sacrificarte al servir al Señor, vas a necesitar mucha resistencia anímica, un alto grado de resistencia, y Dios te va a levantar, pero también un alto grado de responsabilidad. Mira verso 25, vuelve a repetir esta frase, de la cual, o sea, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, una administración que le fue dada de parte de Dios, según la administración, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios.
¿A quién dejas tú a cargo de tu casa? A Dios, dicen algunos, ¿verdad? Cuando sales de vacaciones, ¿a un desconocido? ¿A tu hijo de 7 años? ¿Alguien dejaría a cargo? A veces hay situaciones, ¿verdad?, donde uno dice, lo dejo con llave porque no tengo a nadie. Y hay situaciones, pero tu razonamiento te dice de que se necesita de cierto sentido de responsabilidad en la persona para que pueda hacer lo que requiere eso que le delegas. Y tú te acuerdas cuando eras jovencito que ese sentido de responsabilidad va creciendo. Cuando tenías 14 años, ¿hacías tu cama? ¿Arreglabas tu cama? ¿Colaborabas en tu casa? ¿Lavabas tu ropa? Algunos dicen sí, ¿verdad? ¿Y no les da vergüenza? ¿Sabes qué es sentido de responsabilidad? El sentido de responsabilidad va creciendo. Y el sentido de responsabilidad de este ministro, que hace alusión a la palabra diáconos, soy alguien puesto para servir, es que dice, según la administración del que ya dijo que es la total autoridad, lo máximo, Jesús es mi autoridad, y lo que Él me encomienda a mí conlleva autoridad y para mí es un mandato, y yo tengo un sentido de responsabilidad tan alto que voy a hacer lo que me ha pedido. Porque en la administración, que la palabra griega que usa es oikonomía, que se deriva de casa y de administración o gestión, es que está diciendo, mira, lo que ha sucedido es que Dios puede con todo, pero Él me ha dado un margen, una área en la que yo puedo participar de su obra y lo considero un privilegio. Y cuando me toca sufrir, sufro y no me quejo, yo sigo adelante, yo me gozo por todo lo que veo que Dios está haciendo en los demás. Yo me gozo en mis hijos, yo me gozo en mi esposo, en mi esposa. Quizás no me agradecen, quizás sí, espero yo que sí. Pero es que ¿sabes qué? El sentido de responsabilidad que requiere sacrificarse por los demás es bien alto. Yo ahora pienso en las madres solteras, que yo siempre lo he dicho en mi hogar. Yo admiro a las mujeres, por cierto, felicidades mujeres. Por eso es que me estaban viendo mal. Sí. No las había felicitado. ¿Por qué no damos un aplauso a las mujeres? De cariño. Pero madres solteras y madres dentro de una pareja abnegadas. Son las primeras en levantarse, son las que atienden la casa, que están cansadas. Están cansadas. Y maridos ingratos. No, mentira. Mujeres especiales, que abnegadas, que se sacrifican. Sabes que el sentido de responsabilidad es tan grande que lo que dicen es, yo en lo que Dios me ha hecho participar, que no es tan fácil, yo lo hago con gusto. Y cuando sufro lo que sufro, no afecta mi ánimo, yo sigo adelante, yo me levanto y sigo haciendo lo que se requiere, porque el Señor me ha confiado algo que yo quiero hacer bien. El Señor me ha confiado a mis hijos, el Señor me ha confiado a estos empleados, el Señor me ha confiado a esta empresa, el Señor me ha confiado esta responsabilidad en la empresa, el Señor me ha confiado esta responsabilidad en mi casa, el Señor me ha confiado este matrimonio, a estos hijos, me ha confiado estas finanzas, me ha confiado tantas cosas que yo quiero hacerlas como Dios ha pedido que deben hacerse. Y Pablo está diciendo, yo soy ese depositario de confianza, pero ¿para hacer qué? Mira, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y antes que entremos a esta palabra que usa en varias oportunidades de misterio, solo agrego algo acá, interesante. Es que dice, lo que Dios me ha encargado tiene que ver con su palabra. Hay muchas cosas en la vida, pero siendo honestos con el texto, dice para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y sabes que usa la expresión para cumplidamente como completamente. Está diciendo, lo que Dios me ha encargado es que llene de la palabra de Dios a los míos, a los que tenga oportunidad. Y te acuerdas de la palabra pleno, tiene que ver con saturar, atiborrar, rebalsar, es llenarlos de comida, como también te acuerdas que vimos esto, ¿verdad? Llenarlo de comida.
llenarlos de la palabra, estar hablando constantemente del Señor, estar conociéndole a Él, conociendo su voluntad y entender que esto es un privilegio aun cuando la pasamos difícil. Y dice, yo estoy enfocado, yo en medio de todas estas situaciones, yo sé que lo que el Señor me ha encargado es compartirle la palabra a mi esposa. Ánimo, mi amor, el Señor está en control. Compartirle la palabra a mis hijos. Ánimo, hijos, el Señor está con nosotros, confiemos. Y podemos decirle a las personas que están en necesidad, confía. Como cantábamos, ¿verdad? No temeré, porque tú estás conmigo. Pero ahora usa esta palabra que hasta la puse, quizás ahí no le hace mucha justicia al negro, ¿verdad? En la pantalla. Pero así como un negro misterio, porque dice que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué de la palabra de Dios? Dice, verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Qué piensas cuando ponemos la palabra misterio? Oculto. Oculto. O sea que la Biblia contiene misterios, hermano. 7 misterios. 7 misterios. Hay 7 misterios que se refieren a Israel y su endurecimiento, se refieren a la iglesia, es un misterio. Al que menciona acá, Cristo en nosotros, es otro misterio. Hay 7 misterios. Pero uno piensa, ¿qué es un misterio? ¿Sabes que aquí lo define y lo vuelvo a leer? Dice el verso 26. El misterio que había estado oculto desde tiempos atrás, dice desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Sabes qué? Lo que está diciendo es esto. Lo que estoy a punto de contarles es un misterio. Es algo que antes la gente no sabía. Y antes, en el Antiguo Testamento, es algo que antes, si lo hubieran escuchado, no lo habrían entendido. Y si luego de no entenderlo, los habría confundido y lo habrían rechazado. Era algo que salía de toda posibilidad de lógica humana como para poder asimilar al punto de creer y aceptar. Pero llegado el tiempo, saben, ahora los creyentes, va a decir a continuación, sí pueden saberlo, sí pueden saberlo. Si tú hablabas con Abraham acerca de lo que vamos a ver, si tú hablabas con Moisés acerca de lo que vamos a ver, si tú hablabas con estos grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, se hubieran quedado, no puede ser, no, eso no puede ser. Te habrían dicho, no puede ser. ¿El qué no puede ser? Verso 27, a quienes Dios dice que ahora ha sido manifestado a sus santos, en el verso 26, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, no Israel, los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ay, hermano, yo pensé que me iba a salir con 7 universos comandado por 7 ángeles, de 7 legiones que... Lee Apocalipsis. Pero es un misterio impresionante. ¿Por qué? Porque vimos el domingo anterior que Jesús es el que lo llena todo en todos. Es la plenitud de la deidad, es Dios mismo. Es el ser superior, el ser supremo, el más importante, Él es lo máximo, el que es todo suficiente, todopoderoso, morando en alguien como tú y como yo. Sí, hermano, sí. No. Vuelvo y digo. El ser más importante, supremo, todopoderoso, perfecto, sin pecado, mora en ti cuando tú recibes a Jesús. Y eso es determinante. De hecho, es algo que Jesús anticipó, pero créeme que los discípulos no entendían todo. Pero antes, mira, Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Antes no se sabía, ahora se sabe.
Y ahora lo sabemos. Y esto es algo, como te decía, en Juan capítulo 14, verso 17, dice: el Espíritu de verdad, les dice Jesús a los discípulos, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros en ese momento. Antes de la muerte y resurrección de Jesús, el Espíritu Santo no podía morar en la persona, sino sobre. Tú vas a ver en el Antiguo Testamento, y cuando veas que Sansón tenía fuerzas, es porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Ves también otros personajes, el Espíritu venía sobre la persona para ejecutar algo que Dios les había enviado. Nunca a la persona, en la persona. Pero a los discípulos les dice: mora con vosotros el Espíritu y estará en vosotros. Y eso es determinante por lo que dice Romanos 8:9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Pero voy a la iglesia, pero yo tengo mi religión y tengo mi estructura de pensamiento y mis ideas acerca de Dios. Pero si no has entregado tu vida a Jesús, no tienes el Espíritu de Dios. Y si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Él. Y si no eres de Él, no eres salvo. Vas a una iglesia y qué rico, y la pasamos bien y aprendemos muchísimo, y qué bendición, qué bien me siento. Pero Jesús en la persona es determinante, tanto para la eternidad. Por eso dice la esperanza de gloria, dice al final del verso 27. Y luego va a ser otra referencia, pero antes, la esperanza de gloria tiene que ver con la eternidad. Es determinante. Pero no tenemos el tiempo, pero si quieres anotarlo, 1 Corintios capítulo 6, verso 19, también enseña que nosotros, el creyente, somos el templo de Dios. En un contexto donde algunos creyentes estaban todavía mezclando el cristianismo con el paganismo. Y dentro de ese paganismo, entre los corintios, habían templos donde había inmoralidad sexual. Y dentro de esa inmoralidad sexual estaban algunos creyentes. Y Pablo les dice: ¿y a ustedes cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a llevar el templo de Dios a unirse, como lo dice el texto, con una ramera? ¿Cómo ustedes van a vivir en promiscuidad? ¿Cómo ustedes van a estar hablando de eso? ¿Cómo ustedes van a tener ese comportamiento? Si el Espíritu, Cristo en vosotros, algo que en el Antiguo Testamento no lo habrían entendido, no lo habrían creído, no lo habrían valorado. Pero ahora nosotros lo sabemos, ahora nosotros lo entendemos, creo yo. Y ahora nosotros lo vivimos. Y es determinante. Es determinante. Mira, una posición a la cual hace referencia Pablo, el apóstol, dice: fui hecho ministro. Dios ha considerado que yo sea alguien puesto para el servicio. Y es algo que Él determinó. Es su oikonomía o su economía. Así es como quiere Él que se hagan las cosas. Y yo lo que quiero ser es fiel desde la posición en la que yo estoy. Y por eso, mira, cierro este segundo punto diciéndote esto: que la posición que el Señor te dio, como Pablo siendo ministro a los creyentes en Colosas, la posición que el Señor te ha dado es para que realices la función que te ha dado. Y la función es anunciar cumplidamente su palabra. ¿Estás haciéndolo en tu lugar de trabajo? ¿Estás anunciando completamente, cumplidamente, fielmente eso con tus hijos? ¿Estás corrigiéndolos con la palabra o con tus vivencias? Que no son malas, pero esto prima. El comando es claro y dice: el Señor me ha dado las llaves de la casa, ha confiado en mí para que yo organice todo esto y que la cosa vaya bien. Y así te he dado las llaves de tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu situación, de tu ministerio. Y Pablo dice: lo que toca es anunciarlo cumplidamente. Eso es algo que toca que cada uno de nosotros evalúe. Porque si bien el servicio sacrificial requiere de una resistencia, un alto grado de resistencia anímica, un alto grado de responsabilidad, también requiere de rumbo. No vamos a hacer las cosas a la loca, a lo que sea, a la emoción, al impulso. Eso es lo que va a tratar de hacer a continuación, en el verso 28.
Me encanta cómo inicia el verso, fíjate, porque dice, hemos dado a conocer el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo vive en ti. Y esto es determinante para la eternidad y para tu aquí y ahora. Es determinante. Pero entonces dice, a quien anunciamos. ¿No te llama la atención que diga a quién? ¿No crees tú que el texto podría decir, y lo que anunciamos? ¿No crees que podría decir eso? Pero es que está hablando de Jesús. ¿Sabes que a veces nosotros fallamos, los papás? Voy con los papás ahora, yo papá. Fallamos porque creemos que de lo que se trata es de solamente anunciar un conjunto de creencias, un cuerpo religioso, una forma de vivir que más que agradar a Dios me agrada a mí, me agrada a mí, como que si se tratara de mí. Y no, mira, yo, mi amor, lo que quiero es, que le dices a tus hijos, mi amor, yo lo que quiero es que tú conozcas a Jesús. Y tú sabías que Jesús calmó la tempestad. Y tú sabías que Jesús alimentó a 4,000. Y tú crees que Él, si estuviera hoy aquí y ahora, como en aquel entonces, Él podría hacer eso. Y tú crees que Él podría hacer algo en la situación que estamos viviendo. Es anunciar a Jesús, dice a quien anunciamos. Y dice cómo, y ya lo vamos a ver a detalle. Dice amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A todo hombre. ¿Qué debemos buscar al momento de anunciar este misterio? Mira, tú no sabías de la Biblia qué, pero ahora puedes saber qué. Estaba oculto antes, no lo sabías, ahora lo sabes. ¿Qué vas a hacer ahora con esto que sabes? Es anunciar cumplidamente lo que Dios ha encomendado, pero con un rumbo claro. Y por eso yo veo acá, al final del verso, luego retomamos el verso, pero dice al final del verso 28, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Una sola palabra, y a la vez en pantalla. ¿Qué debemos buscar al momento de dar a conocer cumplidamente la palabra de Dios? Lo que no sabías, pero que ahora puedes saber que es Cristo en ti. Y Cristo en ti, mi amor, es lo que hace toda la diferencia. Porque aunque yo no te vea, si Cristo está en ti, va a ser determinante. Porque aunque no nos demos cuenta que llevas en eso unas malas andanzas por años y no te hemos pillado, o tú lo niegas, que Jesús está en ti es determinante. Y lo que estoy buscando es que los demás, por supuesto yo, alcancemos madurez. Presentar en Cristo Jesús, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, como lo dice acá, dice presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, que se vea Jesús en ti. A veces solo creemos que con el conocimiento bíblico basta. Y el conocimiento bíblico es bueno cuando se aplica correctamente. Pero cuando vemos que los hijos, cuando vemos que los otros no han entendido, lo que debemos buscar es, mira, yo voy a hacer un esfuerzo, vas a ver qué es lo que va a decir, yo voy a hacer un esfuerzo tal, para ayudarles a madurar. Yo voy a hacer lo que está de mi parte. Y veo que esa actitud no es, la actitud que debería ser es esta. Porque lo que busco es madurez, no busco religiosidad. No busco fanatismo, no busco estas cosas que sería inútil. Esto es lo que pretendemos lograr y también el texto nos dice cómo lograrlo. Dice el verso 28, a quien anunciamos, y dice amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Ya viste que habla de todo, ¿verdad? Toda sabiduría, a todo tipo de persona, a toda clase de individuos, toda clase de contactos con los que tú tienes. Y menciona dos cosas que son bien sencillas, pero que vale la pena detenerse y recordar o aprender. Lo que acabamos de leer es discipulado en la vida y en la iglesia. Aquí hago el comercial. Si tú no has cursado Crece, que es 12 lecciones de discipulado, donde los sábados a las 5 de la tarde abrimos la Biblia y aprendemos sobre 12 temas en específico de la Biblia,
Inícialo, inscríbete. Si te quedaste a medias, termínalo. Si lo abandonaste, retómalo. Y si nunca lo has tomado, inscríbete. Pero esto del discipulado también es la vida. Mira, es confrontar, ser confrontados a la luz de la palabra. Es confrontar el mal camino que conduce a mal destino. Es decirle al otro con la autoridad del Señor, que tiene autoridad sobre mí, que me ha dado las llaves de la casa para que yo lo administre correctamente, y administrándolo correctamente, te digo a ti lo que está mal. Y qué incómodo, así como es de incómodo para mí decírtelo, ha de ser para ti escucharlo. Pero realmente lo que quiero es tu bien. Y Pablo está desde la cárcel y está todavía diciendo, hay que hacerlo. Quizá rehuido a hacerlo. Ay, porque me va a rechazar. Es que mi hijo se va a alejar de mí. Es que yo no sé, ¿verdad? Se va a poner peor, se va a volver más rebelde. Corrígelo. Si va por mal camino, tu esposa, díselo. Y si va por mal camino tu esposo, díselo. Tú sabes qué tipo de relación tienes, debes tener cuidado, especialmente si no es creyente, por las actitudes que pueda tomar. En el escenario ideal, entre creyentes. Pero también es instrucción, que es didascos, de donde viene la palabra, lo didáctico, es enseñar. Es guiar por buen camino para conducir a buen destino. Esto es un servicio sacrificial. Mira, tú podrías estar rompiéndote la espalda, destruyéndote la vida y tu salud por algo que no vale la pena. Necesita rumbo el asunto. Enfócate, madurez espiritual, es lo mejor para tus hijos. Cristo en ellos es determinante. Anunciémoslo cumplidamente, completamente, diligentemente. Eso es lo que se espera de ti. Es la participación que Dios te da. Dios podría hacerlo, sí, pero nos ha dejado ese encargo, al cual al inicio menciona que hace falta. Cristo ya lo hizo todo. La pregunta no es si Cristo hizo una obra completa. La pregunta es, ¿estás haciendo tú tu parte? Sí, yo me estoy rompiendo la espalda. ¿Para qué? ¿Una buena carrera? Ojalá que tus hijos logren una buena carrera. Buenas finanzas. Espero yo que la logres. Vanidad de vanidades, dice Eclesiastés. Pero madurez espiritual, estás corrigiéndolos, estás instruyéndolos, estás diciendo, hijo, esa actitud no es. Qué pena contigo, pero esa actitud no es, y no la voy a permitir. Es decirle al cónyuge y ponerse de acuerdo. Esto que estamos haciendo muestra que somos muy inmaduros y muy egoístas. Cada quien, como yo describía, no sé si lo he hecho acá en Tarima, pero al hablar con algunas parejas, es el desgaste de parejas que están como tirando de una soga, de una cuerda, y entonces están los dos tirando hacia su lado. Es que las cosas tienen que hacerse como yo digo, y la otra, no, como yo digo, y no van para ningún lado, y gastan muchísima energía en el proceso. Es soltar la cuerda y decir, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere tu madurez, y para eso Él te va a amonestar y te va a corregir. Y cuando lo haga debemos estar muy conscientes. Y tenemos que estar, muy conscientes de lo que va a venir. Y lo dice acá. Verso 29. Estamos casi acabando. Dice, para lo cual, es decir, para que logren la madurez, para que yo logre la madurez, para que esto funcione mejor, para que entendamos que sí estamos pasándola difícil a través de esta enfermedad o a través de este problema, me siento mal, pero me gozo en lo que padezco, yo he aprendido, el Señor está en control. Pero dice, para lo cual, para lograr esto, dice, también trabajo, luchando según la potencia de Él, no mía, la cual actúa, esa potencia, poderosamente en mí. ¿Sabes que las palabras que usa para trabajo y luchando dan a entender el esfuerzo que hace un atleta? Los atletas en este momento me entenderán. Ellos entenderán, yo no soy atleta, entonces yo no entiendo de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero es desgaste. Pero yo creo que sí todos podemos entender cómo llegamos al viernes por la tarde. ¿Cómo llegas a tu casa el viernes por la tarde noche?
con unos hermanos, buenos amigos acá en la iglesia, tenemos un emoticón, ¿sí? O un GIF, un sticker de una muñeca toda despelucada y dañada de un ojo. Y tiene un ojo abierto y dice, ¿quién soy yo, verdad? ¿Qué día soy? ¿Quiénes son ustedes? O sea, yo a veces pienso que nosotros, que muchos llegan, y hacemos mucha broma con eso. Cada vez que nos saludamos, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y el sticker, ahí toda la muñeca, toda. Uy, la semana nos deja vueltos nada. Es un desgaste. Y a veces, mira, alguien quizás dice, no, el trabajo, mira, yo soy ama de casa o lo que sea. Pero mis hijos son como esos muñecos. O sea, Chucky, ¿verdad? No, es una energía que tienen y un desgaste que me genera y un estrés que ya no aguanto. Pero ¿cómo aguantamos? O sea, ¿cómo nos mantenemos en resistencia, en un alto grado de resistencia, en un alto grado de responsabilidad y manteniendo el rumbo? Fíjate qué desafío más tremendo. Es que en medio de ese desgaste, donde Pablo dice, miren, eso es lo normal. No, yo no quisiera tener desgaste. No. Tener desgaste es lo normal. Eso precisamente sucede conmigo. Sabes que en 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Ahí están los dos elementos otra vez. Esto es duro. Y cuando los bebés están en esa etapa, casi no duermen. Y los papás llegan, ¿verdad? Como difícil. Trabajo y fatiga. Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ahora lo hago específico con el ministerio. Cuando tú dices, yo quiero servir al Señor, hermano. Ok. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Alguna vacación? ¿Platica? No, pero los pastores tienen plata. Otros pastores tienen plata. Por eso la pedidera de plata, creo yo, ¿verdad? ¿Estamos contentos todos con lo que tenemos? Sí, Dios nos da lo suficiente y más. Dios es bueno. Pero cuando dice Pablo, miren, yo me sacrifico. Y yo no ando publicando eso, miren. Yo pasé de sábado o de viernes a sábado y no dormí toda la noche, diría Pablo. Se le nota, hermano. Pues, para mí, diría Pablo, normal. Pero deberíamos ir a... Ay, fíjate que no puedo porque estoy discipulando. Ay, fíjate que no puedo porque estoy sirviendo en la iglesia. Fíjate que no puedo porque tengo un compromiso con mi esposa de que tenemos un devocional juntos. Fíjate que no puedo porque ese es mi tiempo con mis hijos, donde yo les transmito la palabra de Dios, quién es Jesús. Fíjate que no puedo. ¿Y a qué horas, hermano, hay que llegar? A las 8 de la madrugada. Y no se puede a las 8:45. Yo digo, no. Es al revés. Mejor a las 7. Amén. De la noche, hermano, de la noche. A las 5. ¿Cuál es el problema que sea a las 5? Y no lo vamos a hacer, porque no se trata de ser un mártir. De hecho, nunca está proponiendo nada cerca de eso, Pablo. Hay que ser mártir. A mí lo que me gusta es sufrir, darme palo. Pégueme. No, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Es absurdo. Pero dice, si hacer lo que me corresponde hacer me produce un desgaste, hagámosle. Tú sabes que los atletas, porque el concepto está ahí, ¿tú sabes por qué comen un banano? Solo si saben, no me digas la respuesta. ¿Quiénes saben por qué? Okay, vale. Me imaginé, hay unos ciclistas ahí, por ahí. Ok. Porque venimos del mono. No.
No venimos del mono, no venimos del mono. Porque el potasio te ayuda a equilibrar los líquidos del cuerpo y también te ayuda al rendimiento de la masa muscular, lo cual evita que pueda darte un calambre. ¿Sí? Ok, estoy bien, estaba temeroso. No voy a decir aquí una burrada. Hay un momento en la carrera donde uno necesita el banano. Ese día es hoy, hermano, yo lo necesito. Vamos a tener bananos a la final. Pero mira, es una potencia, una energía, una vitalidad, que suple una necesidad externa, que se vuelve interna, la potencia en mí, dice Pablo, la potencia de Él en mí, que me da la capacidad de seguir adelante y cumplir lo que me han encomendado. Y tengo momentos en la carrera cristiana en que ya no aguanto, y el banano es la oración, es la palabra de Dios, me da esa vitalidad y esa capacidad de seguir pedaleando en la vida cuando siento que ya no aguanto más. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que tiene poquitas. ¿Cierto que no dice eso? Ningunas. Cuando tú me dices, no, es que mire, yo soy débil, yo soy frágil, yo no puedo, nunca he podido, nunca voy a poder. Nada hay en mí, nada, ninguna posibilidad. A ti te puede dar fuerzas. De manera que este Dios todopoderoso, que ha hecho todo suficiente, pero ha abierto una oportunidad para que tú y yo podamos servirle a Él sacrificialmente a favor de los demás. Ahora sabemos que requiere de estas tres cosas: un alto grado de resistencia, y yo creo que en Cristo puedes, Cristo en ti, por estar Cristo en ti puedes, un alto grado de responsabilidad y también una claridad en el rumbo y lo que queremos lograr.